Bueno, muy bien, seguimos acá en Política y Justicia. Está con nosotros Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente Renovador. Gracias, Dani, por estar nuevamente. Un gustazo. A ver, varios temitas tenemos para hablar, una semana complicada. La noticia, viste, que se va superponiendo con otras noticias, no se sabe bien qué es lo más importante o qué es lo que domina en la semana, pero evidentemente lo que se conoció son datos del INDEC, que hay que reconocer, acá lo hemos hablado mucho con Ricardo Alfonsín cuando arrancamos el programa, que es un INDEC quizás más creíble, porque los datos son absolutamente negativos para el gobierno, teniendo en cuenta que una actividad económica que cayó muchísimo, una pobreza que probablemente todavía no repercutió en números, pero probablemente vaya a aumentar, y además el tema de la inflación que no la domina el gobierno. Absolutamente. El INDEC está funcionando bien, claramente. Ese es un logro. Yo creo que la situación está empeorando, que claramente el próximo indicador va a dar aumento de la pobreza y aumento de la desocupación. Para mí pasan tres cosas en materia social hoy. Uno es el sobreendeudamiento de las familias. Como subieron tanto los costos fijos, como tienen que pagar luz, agua, alimento, transporte, combustible, como la plata no alcanza, la gente se endeuda. Patean cuotas con la tarjeta, va la financiera de la esquina del 150% anual, va el financista del barrio. Ese es uno. Lo segundo es el tema alimentario. Acá claramente lo que hay es más gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a comer en las escuelas. Hay que tomar los 11 productos de la canasta básica y regular el precio. Eso hay que hacerlo. No hay razón. El último mes la inflación... Se puede hacer eso, porque el tema de los precios que se puede hacer, digamos. 11 productos de canasta básica, regular. No volverse loco, no hacer 500 productos porque no se va a poder controlar. 11, lo básico de lo básico, 11 productos y señores, esto lo regulamos porque comer tiene que ser barato porque producimos alimentos. Lo tercero que pasa es que se paró la obra pública y se paró la construcción. Entonces, la pobreza es alguien que tiene un plan social y además es gasista, es plomero, es carpintero, cose ropa en la casa. Cuando se traba eso le queda solo el plan social, que son 1.500 pesos la asignación por hijo. Esa es la foto social. Me parece a mí, yo tengo un miedo, la verdad que estoy asustado, de que se está rompiendo el contrato social, que una parte de la sociedad se desenganchó del gobierno y de la política. Está enojado con todos somos todos, y que tiene la sensación de que el Estado no acompaña y que tiene que ir por la libre y cada uno hacer lo que puede. Eso es alguno que va al trueque, otro que termina vendiendo droga, otro que se pone a estudiar y pone las pilas, cada uno por donde sea. Pero la sensación de que cada uno va por la libre, eso a mí me parece que es un flor de problema. ¿Cómo ves el futuro? Muchos marcan que el gobierno, a grandes rasgos, dijo: venimos de una crisis cambiaria, tuvimos realmente un golpe, un manotazo, una trompada del exterior, sobre todo obviamente con algunos precios internacionales y evidentemente con el tema de la inflación. Vamos a tener hasta fin de año crisis, nos vamos a tener que bancar este estado, digamos, caótico de la economía, con gente inclusive que sigue teniendo un mal humor social, mucho más de lo que tenía quizás el año pasado. Pero el año que viene es otra cosa. El año que viene, si tenemos que quemar esos 50.000 millones en obra pública, lo vamos a hacer. Ya hay elecciones, tenemos que ir por la triple corona, ¿no? La nación, provincia y la capital federal, evidentemente también con los grandes distritos del país. ¿Cómo ves de acá en adelante? ¿Es un plan de gobierno que es consistente, no es consistente? Pasó quizá lo peor, porque al propio Macri, y se lo preguntamos a Ricardo Alfonsín, arrancó el año diciendo que lo peor ya había pasado, evidentemente estaba equivocado. Sí, yo lo que veo es que es muy... Yo lo que no veo es cómo esto se llega a fin de año en términos de materia social. Porque a todo este problema que tenemos, el gobierno le viene con un recorte de 300.000 millones de pesos. O sea, hoy, a la foto de todos los problemas sociales que hay, de empeoramiento de la situación, le viene un recorte para el año que viene de 300.000 millones de pesos. ¿Hay plafón para hacer eso? Para mí no, socialmente no. O sea, el gobierno está claro que lo va a hacer y va, y seguramente tendrá las manos en el Congreso para aprobarlo, pero yo no veo que eso tenga viabilidad social. Estamos en una situación social muy complicada, muy difícil, de verdad. Va a ser el gobierno que dice, los que menos tienen no les estoy afectando tanto. Obviamente, lo que dicen básicamente con la inflación, con las ayudas sociales, que el gobierno las ha mantenido. Uno ve los números y ha mantenido inclusive las ha aumentado. Las extendió. Ahora el tema dice, los que están sufriendo es la clase media. Sí. Es la clase media que viaja a Miami, que era inclusive lo que muchos le criticaban al kirchnerismo con el tema este de los nuevos ricos que se iban a Miami, que quemaban los dólares argentinos en el exterior. Sí. Pero decía, lo que están sufriendo realmente ese recorte, que lo van a sufrir, es la clase media, no tanto la clase baja, el diciembre negro o el diciembre complicado que solemos tener en la Argentina. Sí, yo creo que eso es relativamente así. El gobierno extendió, hay más planes sociales que los que había antes, sin lugar a dudas. Pero la asignación por hijo son 1.500 pesos. Cuando te subió todo tanto, hoy 1.500 pesos no es nada. La cooperativa de trabajo son 4.750 pesos. Hay más cooperativistas que antes, pero objetivamente está muy lejos. Hoy el problema es que los planes sociales no son colchón económico. No te alcanza, aunque haya mucha gente. Y el otro tema de la clase media es que la clase media es lo único que derrama en la Argentina. ¿Sí? Cuando yo ando bien de plata
y se me rompe la cortina de mi casa, llamo a alguien para que la vaya a arreglar. Si no, me pongo a arreglar yo la cortina y no derramo trabajo. La traba de la clase media no es solo un problema de que la clase media no le alcanza, la tiene complicado, le subió el alquiler, le subió las expensas, que está difícil, sino que no derrama. Entonces, entre que los planes sociales dejaron de ser colchón y no derramás empleo en términos de changa, de trabajo informal, eso es lo que está haciendo una bola complicada. A ese esquema, vos le metés un nuevo ajuste para el año que viene. La verdad que yo lo veo difícil, socialmente lo veo muy difícil. Tema, vos decías obras públicas, que se frenó la obra pública, evidentemente el recorte que se anunció con los 300.000 millones de dólares, hay que ver quién los paga, dicen muchos, con el traslado de algunos servicios a la provincia de Buenos Aires, hay una resistencia de Vidal, acá lo hemos hablado en varias oportunidades. Pero la semana pasada tuvimos nosotros invitados, yo charlé acá donde estás sentado vos, primero hablé con Catopodis y después hablé con Zamora, intendente de Tigre e intendente de San Martín, y lo que nos marcaban nos decían, la obra pública nunca llegó, digamos. No sé qué se va a recortar en nuestros municipios, decían ellos, obviamente uno si lo escucha a Jorge Macri, que seguramente la semana que viene lo vamos a tener, o a Gustavo Pose, que vino también hace unos días, decía, no, vengan a nuestro municipio y la ven, pero por lo menos Catopodis y Zamora nos decían, la obra pública esa que va a recortar, a nosotros ni nos afecta, porque el famoso acuerdo, ¿te acuerdas que se firmó para hacer cloacas y hacer agua potable? La inmensa mayoría, sobre todo en el conurbano profundo, sigue teniendo ese gran problema que es elemental. Nosotros no estamos hablando de plazas, no estamos hablando de árboles, no estamos hablando de cloaca y agua potable. No se cumplió ese famoso acuerdo que se hizo con AISA. Digo, llegaron las obras públicas, arrancó en algún momento en Vidal ese mecanismo de la obra pública que dicen que es muy complicado, acá lo hemos hablado con vos, ¿lo logró hacer o nunca lo logró hacer? Lo logró hacer muy poco. El gobierno nacional en un momento arrancó con la gran obra pública, 2.800 kilómetros de ruta, eso lo ha hecho, ahora lo está parando, pero lo hace. Eso es lo que no derrama empleo porque es muy tecnológico. La obra pública de pico y pala, agua, vivienda, cordón cunet, se hizo muy selectivamente y ahora está parada. Para mí lo que debería hacer el gobierno, y creo que es lo que va a hacer la gobernadora, es volcar todo en la obra pública de infraestructura pequeña. Vereda, cordón cuneta, vivienda social, núcleos húmedos y mucha gente trabajando, mucha obra pública de pico y pala. Acá hay que hacer, decretar la emergencia alimentaria, armar un sistema de crédito no bancario para cortar el crédito usurario y meter obra pública de pico y pala. Creo que se va a hacer. La gobernadora, entiendo yo que está tomando nota, porque hizo una compensación de partida de 300 millones de pesos para los comedores. O sea, está claro que está viendo lo que cualquiera ve, que hay más gente en los comedores. Para mí debería ser lo mismo en términos de lo que tenga de obra pública, que no queda claro todavía cuánto va a tener, volcarla por ese lado y no ser discrecional. Creo que en algún sentido también ha sido discrecional, en algunos distritos sí, en otros no. ¿Vos lo ves? Sí, yo lo veo. ¿Lo ves en la provincia de Buenos Aires? Yo lo veo. O sea, lo que quizás en tu espacio político, en el Frente Renovador, que Sergio Massa acá lo hemos charlado varias veces con él, decían, bueno, se le indilgaba el kirchnerismo, que era una represalia con los que no estaban alineados, quizás con Cambiemos también sucede lo mismo con algunos intendentes. Es que vos ves, digo, para mí tiene razón lo que dice Catopodis, tiene razón Zamora y tiene razón Macri, en el sentido de que en algunos distritos no y en otros distritos sí. Eso es lo que ha pasado. Me da la impresión de que acá no se está para jorobar porque la situación está muy complicada y lo que hay que hacer es extender y entender la obra pública, además como un tema de derecho, como un tema de trabajo. Hay que generar mucha obra pública de pico y pala, que es la manera de generar ingreso y trabajo para los jóvenes. Daniel, estás muy vos relacionado obviamente con los sectores, o analizar, reflexionar sobre los sectores quizás más bajos, más necesitados, y además obviamente esa salida que vos marcaste del tema del narcomenudeo, de esta salida que es económica, básicamente se explica desde el punto de vista de la necesidad económica de muchos chicos, una forma de ingreso de los pibes trabajando para narcotraficando, haciendo como mulas, digamos, dentro de sobre todo los sectores más postergados. Se anunció que las Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas haciendo esta tarea para liberar gendarmes y que esos gendarmes vuelvan al conurbano profundo. Se habla también mucho del narcotráfico. Una de las cosas que le resaltan a Vidal quizá es el tema de cómo incautaron, cómo aumentó la incautación de droga. ¿Vos ves que fue una mejora el tema de la política contra el narcotráfico o este tema está muy alineado y muy relacionado con lo económico? Mientras no se resuelve el tema social, esto va a seguir creciendo y no hay política que alcance. Yo creo que es eso, que la problemática social hace crecer el narcotráfico. Le creo buena voluntad al gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que incautan más, es evidente. Lo que pasa es que en cada barrio hay alguien que vende droga. Vos vas a un barrio y está la maestra, el gasista, el plomero, el que vende droga. El que vende droga es el que tiene plata, es el que tiene billete, presta asistencia social y da crédito. Va más allá de la disposición de ir... Pues si se agarran a 10 pibes, va a haber 10 pibes más. Sí, en esencia, porque es la única forma de movilidad social ascendente hoy. ¿De qué labura un pibe? ¿Qué hace? ¿De qué manera? ¿Cómo? Si se te corta la obra pública.
Hoy el esquema es, al pyme, al comerciante le va mal, al financista le va bien, el que presta plata. Al club de barrio le va mal, al que vende droga le va bien. Es así. Y no hablo, digo, le creo buena voluntad de incautación y de pelearlo, pero el problema es que no hay nada. Y entonces te crece eso. La Argentina no es la novela colombiana. Al pibe no le genera fascinación al que vende droga, pero busca estudiar, trabajar, rebota en todos lados, se complica y termina acá. Buscó 20 alternativas y no las tuvo. Y viene un pibe que me dice, te doy 2.000 mangos por semana por vender droga y se pone a vender droga. Digamos. Básicamente es una salida económica. Pero rebotaste en todos lados antes, buscaste alternativas antes. No es que vos dijiste, qué bárbaro esto, me tiro de cabeza. Buscaste otras alternativas. Entonces, más allá de la buena o mala disposición de incautar o no, el problema es que el desacomodo económico te genera esto. Por eso a mí me parece que más allá de que hay que crear centros de atención de adicciones y hay que combatir el tema del narcotráfico, si vos no creas mecanismos de inclusión laboral, escuela y trabajo. La cosa acá es escuela y trabajo. Lo único que está en pie en los barrios es la escuela. Lo único que está en pie, así como yo creo que la gobernadora está trabajando bien en términos de incautar drogas, creo que está equivocando en materia docente. Lo único que está en pie, lo único que tiene legitimidad es la escuela. Vos vas a un barrio y lo único real docente que es equivocado porque por el tema paritaria, por el tema... Sí, porque está peleando con los docentes y con los directores. Y lo único que tiene legitimidad, lo único que cree en la familia es en la escuela. Aún el padre que va y genera un hecho de violencia contra el docente, en el fondo le dice, ayúdame porque no sé qué estar. Todos los padres saben que si su hijo está en la escuela está en un buen lugar. Todos creen en la escuela con las 1000 críticas que tenemos todos sobre las materias, sobre... Confrontar contra la escuela es el peor error, porque es lo único que está en pie. Ahí me parece sí que hay un error importante. Hay un montón de temas para hablar con vos, pero a ver, el tema del vino. Ayer explotó el tema de alguien que es muy respetado, y vos lo hablamos fuera de aire, alguien que ha hecho mucho por el progresismo y sobre todo por tratar de esa cadena ascendente de los que menos tienen, de lograr obviamente que la pobreza sea más evidente, más mostrable en la Argentina para poder armar políticas y poder combatirla, pero dijo un disparate. Digo, hoy Rubinstein acaba de decir hace un ratito, el ministro de Salud dijo, es realmente una barbaridad lo que dijo Albino. Estábamos hace un ratito quizás hablando también con gente que estaba y se tuvo que parar, gente que inclusive lo respeta y lo quiere y lo estima. Mabel Bianchi. Es peligroso las palabras de Albino teniendo en cuenta este tema del preservativo, este tema del SIDA, con las clases que quizás menos tienen, o con cualquier clase media de un adolescente que dice, che, pero si lo dice alguien que viene de la ciencia, dice el tema de este preservativo que no protege nada, deja usar preservativo, ¿cómo esto puede afectar? Es peligroso, primero, Abel Albino hizo mucho por el tema de desnutrición infantil en Argentina y viene elaborando hace un montón de años y lo ha hecho muy consistentemente y le puso alma, corazón y vida a lo que ha hecho. Ahora, decir desde la ciencia que el preservativo no resuelve el problema es un gran error y sobre todo, para quien lo escucha dice, bueno, entonces no hay que usar preservativo. ¿Te sorprendió esa palabra? Sí, me sorprendió porque nos está tirando 30 años para atrás. Eso no se puede. Es alguien respetable, digo, para la gente que no conoce al vino. Y hay un montón de gente que ayudó a que no tenga problema de nutrición sus hijos. Yo primero me saco el sombrero. Es decir, el que le pone el cuerpo y labura en lo social, primero me saco el sombrero. Es increíble. Ahora, no podés decir eso, porque estás tirando 30 años para atrás. Hace muchísimo tiempo que se viene trabajando en la Argentina sobre este tema, sobre el cuidado, sobre salud sexual reproductiva, sobre la problemática del SIDA. Pero se ha trabajado mucho. La Iglesia ha tenido avances sobre eso. Digo, no puede alguien desde la ciencia tirarnos 30 años para atrás. Más que nada, por mi miedo es que el que lo está escuchando dice, bueno, entonces, ya que me molesta, vamos por acá. Eso hay que tener mucho cuidado. En ese sentido creo que fue muy responsable. Más allá le tengo valoro su actividad personal, pero ha sido irresponsable. A ver, lo hablábamos la semana pasada con Zamora, que estaba acá, que está Aníbal también, que después vamos a charlar con él, que le decíamos, che, nos estamos olvidando del tono de voz de Sergio Massa. Digo, no sé por qué, suele ser Sergio que fue jugar mucho con el tema del silencio, más allá que los mensajitos de texto siempre sigo bastante caliente, Sergio Massa, porque es de utilizarlo y mucho, nos mensajeamos, pero el gran tema es no se le escucha la voz. Y parece como que hay un espacio, se abrió un espacio para no sé si reflotar su figura, pero sí efectivamente se habla de otras 3 Argentinas divididas en 3 para las elecciones que vienen. Muchos dicen que falta mucho, pero están todos, obviamente, ustedes pensando en lo que va a pasar el año que viene. ¿Qué pasa políticamente en la Argentina? Yo creo, primero a mi modo de ver, el gobierno lleva adelante un modelo que deja 20 millones de personas afuera y eso está muy mal. Eso a mí me parece que nos lleva a la obligación de construir la unidad opositora. Yo creo que hay que hacer una oposición unida, que es el conjunto del peronismo y más, y otros sectores.
sin perder identidad. Está el Frente Renovador, están otros espacios de peronismo, sin perder identidad, que es crear un gran frente electoral y en función de eso ir a las PASO y que la sociedad defina. Para mí ese es el camino que hay que encarar. Hay distintas miradas, hay quienes creen lo que yo digo, hay quienes dicen no, habría que dividirse y dividir. Sí. Para mí la unidad opositora es una obligación, porque la verdad que estamos en un flor de problema. Acá se está desacomodando mucho la situación, está quedando mucha gente afuera de verdad, se está desacomodando y requiere el siguiente gobierno una estructura de consenso, de acuerdo, de trabajo y de fortaleza que solo lo da eso una está claro, gran pero en unidad. la competencia electoral, digamos, Sí. el peronismo necesita un líder, necesita quizás Sí. una brújula, y Sí. hoy la brújula no está. No, la va... Inclusive Catopodis nos marcaba, esto solo se resuelve. La semana pasada Catopodis nos decía, esto solo se resuelve con una gran primaria. Exacto. A ver, y cuando uno ve qué pasa ante esa gran primaria, Cristina podría ir dentro de su partido político, que debería volver al peronismo, digamos, porque Tenemos que armar un gran frente electoral con todo el panperonismo, los que nos ¿Vos estás de acuerdo con eso? Una gran primaria, todos adentro. Sí, todos adentro, para la presidencia, para la gobernación. La sociedad dice, este lidera y todos acompañan al que lidera. Finalmente, eso es la concertación chilena, es el Frente Amplio en Uruguay, o es Cambiemos. Cambiemos es el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, otros partidos. Fueron, compitieron, uno ganó y lideró. Eso es lo que hay que hacer. Esa gran primaria tiene que tener un programa general de 5 o 6 puntos que tenga que ver con el mercado interno, con la escuela secundaria, con el sistema de crédito. Y en esa gran primaria la sociedad define quién es el líder. Dani, gracias por estar como siempre. Gracias. Bueno, muy bien, nos vamos a un corte. Ya venimos con mucha más Política y Justicia.